Vamos a crear una página para lo que son las preguntas frecuentes, aunque ya esto lo hicimos en un capítulo anterior, pero lo hicimos como un módulo, no lo hicimos como una página. Yo voy a crear una página porque en paralelo con las preguntas frecuentes voy a poner un formulario para que las personas, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, nos la hagan llegar a través de este formulario. Vamos a ir primero aquí a contacto y en contacto te muestro que este es nuestro formulario. Entonces, quiero nada más verificar que no tenga habilitada aquí lo que son las preguntas frecuentes. Y es así, no las tenemos habilitadas. Yo creo que las preguntas frecuentes las tenemos en paquetes o vamos a ver, esto era en sobre nosotros, si no me equivoco. Sí, exacto, es aquí. Entonces, voy a crear una página con preguntas frecuentes. Voy a venirme aquí a agregar y le voy a dar aquí en páginas. Bueno, aquí estoy sobre esta página. ¿Qué pasa si yo creo una página? Se va a crear dentro de la página. Tengo que dar clic fuera o en el mayor de los casos puede ser aquí. No, no, más bien no sucede eso, estaba viendo, no era así. Vamos a crear entonces una página y la vamos a crear. Vamos a ver qué opciones hay aquí de páginas, galerías. Puede ser esta página de inicio. Tenemos portfolio, tenemos historias, estas tan bonitas. Y creo que por aquí están estas. Voy a elegir, podría ser cualquiera de estas otras. Esta puede ser testimonios y la voy a crear, aunque la puedo crear desde cero, no importa. Aquí voy a cambiarle el nombre, le voy a poner preguntas frecuentes con las iniciales en inglés, como es característico. Ahora, esta página va a ser visible ¿dónde? Va a ser visible únicamente en el pie de página. No va a ser oculta, tampoco visible en el menú, sino solamente en el pie de página. Luego aquí voy a pegar las iniciales, pego aquí las iniciales y aquí en descripción podemos improvisar algún texto. No sé, ¿tienes alguna pregunta? Contáctanos o haznos llegar tus preguntas. ¿Tienes dudas o sugerencias? Estamos para ayudarte. Ok, punto. Vamos a ver que se oculte los motores de búsqueda. No, esta página tiene que ser visible para los motores. A veces lo que hace Google es indexarlas muy bonitas y es una forma de cómo podemos ayudar a nuestros usuarios para que encuentren respuestas a sus preguntas. Voy a elegir este y voy a darle aquí, como ves, dice FAQ. Y luego le voy a dar hacia atrás y aquí voy a eliminar esto. Lo elimino. Voy a eliminar esto. Perfecto. Voy a eliminar esta raya horizontal y también voy a eliminar, bueno, voy a dejar esto por el momento. Y ahora lo que voy a hacer es irme a portfolio, era, vamos a ver, no, era paquetes. Y en paquetes me voy a venir aquí a este módulo que ya lo tenía y voy a duplicarlo y lo voy a duplicar ¿dónde? No en esta página, sino en la página que recién creamos llamada preguntas frecuentes. Selecciono y le doy en copiar. Una vez que le di en copiar, como ves, me llevó directamente a la página desde donde yo puedo trabajar. Aquí le voy a dar en eliminar esto y una vez hecho eso, aquí puedo trabajar esto de la siguiente manera. Puedo cambiar el estilo, que sea así, se ve mejor, pero quiero ver si este cambio no afecta al original. Vamos a volver a paquetes y no, como ves, no lo afecta. Esto es importante y aquí el usuario ve las preguntas y ve las respuestas. Es un estilo diferente, como puedes ver. Y ahora, ¿qué es lo otro que vamos a hacer aquí?
Bien, en esta parte inferior vamos a agregar un formulario en donde vamos a decirle a nuestros usuarios que si tienen preguntas nos pueden hacerlas llegar y nosotros podemos responder. Va a ser un formulario bastante sencillo, puede ser, no sé, eh, uno de estos, puede ser este, sin problema. Voy a agregar un encabezado de nivel H2 para poner lo siguiente. ¿Tienes alguna pregunta? Listo, aquí. Y el usuario escribirá aquí, llenará los datos y nos hará llegar las preguntas. Esta página es muy importante porque en base a las preguntas que nos vayan dando, el usuario puede, de hecho esto tendría que ir de primero, porque una vez que ya haya muchísimas preguntas aquí, nos puede afectar en lo que es buscar esas preguntas. Pero bien, vamos a dejarlo así. Entonces vamos a venirnos aquí a lo que es el formulario. Vamos a cambiar esto. Le vamos a poner nombre, básicamente nombre, la descripción cero, que sea un campo requerido. Esto ya lo vimos en capítulo anterior. Aquí vamos a poner correo, correo electrónico. Vamos a corregir esto. Finalmente, el mensaje y vamos a poner mensaje y en lo que es el placeholder, es decir, algo que vaya acá adentro, describe o redacta tu pregunta. Y tres puntitos. Esto es como un mensaje de ayuda dentro de lo que es la caja, también que sea un campo requerido. Luego, ¿dónde queremos recibir estos mensajes? Aquí está este correo que es con el que nos registramos, pero que perfectamente lo puedes cambiar. Aquí tendría que cambiarlo. Lógicamente, al cambiarlo, cambia totalmente en todo el sitio y eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Luego, aquí podemos hacer una prueba. Esto ya lo hice, puedes probar, digamos que te llegue un correo para ver si está funcionando. Yo ya lo hice en el capítulo de contacto y quedó muy bien. Luego tenemos por acá el tema, esto no lo hicimos, pero esto es importante para que cuando nos envíen estas preguntas en lo que es, digamos que el la parte de, aquí lo dice, de motivo o de qué se trata el mensaje. A ver, aquí está en inglés y podemos cambiarlo. Esto es importante porque los envíos formulario, puede ser, vamos a ver, preguntas, yo le voy a poner preguntas frecuentes o en inglés. Esto es para que no envíe este correo a lo que es spam. Luego vamos a ver el formato de- del formulario, el botón mensaje. Vamos a ver enviar pregunta, enviar pregunta. Bien. Luego el botón lo queremos al lado derecho. Vamos a ver aquí si lo ponemos un poco más pequeño. No, no me gusta, lo voy a dejar como estaba. Luego tenemos aquí el mensaje de éxito. Cuando la persona escribe su pregunta, pone sus datos y le da en enviar pregunta, ¿qué va a suceder? Tenemos dos opciones. Redireccionar a la persona a otra página o que le muestre un mensaje de éxito. Por ejemplo, este mensaje de éxito es este que está acá, que si lo traducimos, dice gracias por contactarme. Como ves, aquí está, gracias por contactarme. Vamos a cambiarlo, gracias por tu pregunta, tu pregunta. Gracias por tu pregunta. Pronto recibirás una respuesta. Y esta respuesta, lógicamente, junto con la pregunta, nosotros la tendríamos que ir agregando aquí, porque eso sería muy importante para así ir
enriqueciendo nuestro sitio web. Vamos a darle hacia atrás y quiero que nos vengamos a la parte inferior y quiero que veas que aquí en More aparece estas tres, estas tres páginas que, como puedes ver, son importantes. Voy a darle aquí en previsualizar y aquí tenemos nuestra página de preguntas frecuentes. Luego tenemos aquí el formulario, tienes alguna pregunta y como ves ya se va viendo un sitio web bastante profesional con un pie de página, con un cuerpo, con sus menús, su logo y demás. Voy a darle hacia atrás y quiero ver algo, nada más ver los márgenes y está muy bien. Llegamos al final de este capítulo.